Recording in progress. Primera de Pedro 5, 6 al 7. Y nuestro tema de hoy, venciendo la ansiedad. Venciendo la ansiedad. Primera de Pedro 5, 6, 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él se exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Padre, gracias por esta bendita mañana, Dios, y gracias por esta bendita palabra, Dios. Señor, este tema se venía agitando en mi corazón. Como dice el salmista, un bello salmo se agita, un bello poema se agita en mi corazón para cantar versos al Rey. Y dice el salmo que mi lengua sea como una pluma en manos de hábil escritor. Y yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sean poemas para ti, Dios. Y tú dirijas mi lengua, Padre, para dedicar esos poemas a ti. Y que tú nos llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y aprendamos a depositar toda ansiedad sobre ti, porque tú cuidas de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y Espíritu Santo, guíanos. Amén y amén. Bueno, aquí está diciendo, dice, depositen en Él toda ansiedad, es decir, en Cristo toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes, cuida de nosotros. Y sigue diciendo, porque a veces terminamos de leer ahí, pero sigue diciendo, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Realmente, si aplicáramos estos versículos en nuestras vidas, viviríamos libres de ansiedad. Ahora, si Dios dice que depositemos toda la ansiedad sobre Él, es porque Él sabe que vamos a tener ansiedad, pero el enemigo también lo sabe. Y aquí el versículo dice, depositen. Otras versiones dice, dejen, pongan, confíen, echen en Cristo, depositen en Cristo, entréguenle a Cristo toda la ansiedad. ¿Por qué? Porque Él quiere cuidar de nosotros. Dios te dice, si no me entregan la ansiedad, si no la depositas sobre Cristo, la ansiedad te va a hacer daño. Entrégamela. Yo quiero cuidar de ti, dice el Señor. Y ahí los versículos son muy claros. ¿Cómo depositar la ansiedad sobre Cristo? Dice, practicando el dominio propio, manteniéndose alerta y permaneciendo firmes en la fe. Practicando el dominio propio, manteniéndose alerta y permaneciendo firmes en la fe. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la prima hermana del miedo. El miedo ve una amenaza. La ansiedad se la imagina. La ansiedad es esa angustia que está en lo profundo del alma. Es un malestar, una intranquilidad por lo que puede pasar. Una desazón constante. Una persona ansiosa siempre piensa que algo malo va a pasar. Exagera lo negativo y desestima lo positivo. La persona ansiosa se pregunta, ¿qué tal si no me caso? ¿Qué tal si me caso y me caso mal?
¿Qué tal si es la pregunta recurrente en su mente? La ansiedad es el temor a lo desconocido o un temor que carece de una causa adecuada. ¿Qué tal si me quedo donde vivir? ¿Qué tal si me quedo sin trabajo? Si gana las elecciones este o aquel candidato, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? La ansiedad es contagiosa. Crea una atmósfera pesada alrededor. La ansiedad se ve reflejada en el rostro. Una persona cuando está ansiosa, cuando es ansiosa, se nota en el rostro. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Y la persona se envejece, se ve vieja. La ansiedad envejece el cuerpo. Y eso es lo que sentía el rey David. Y él lo expresa en el Salmo 32:3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando estaba ansioso porque no había confesado su pecado. La ansiedad puede causar estragos en el sistema inmunitario, haciéndose susceptible a infecciones. La persona ansiosa puede somatizar. Esto ocurre cuando la persona sometida a un elevado nivel de ansiedad comienza a tener síntomas físicos como dolores o malestar de manera reiterada y sin que exista algún origen físico explicable para ello. La ansiedad conlleva a problemas, a enfermedades intestinales, del corazón y el hígado. La ansiedad también puede encadenar a las personas a adicciones. Hay estudios que han demostrado el vínculo entre la ansiedad y el asma. Las personas que padecen asma también tienen más probabilidades de experimentar ataques de pánico. La palabra principal traducida como ansiedad en el Nuevo Testamento es merimna. Merimna, M-N, merimna. Y tiene connotaciones tanto positivas como negativas. Y de las 25 ocasiones en que se utiliza en el Nuevo Testamento, en 5 se manifiesta un sentido de interés por algo o por alguien. Por ejemplo, si tienes una actividad importante que desempeñar mañana, es normal que te sientas un poco ansioso. Y eso te debe motivar a tener una conducta responsable frente a esa actividad. Es normal que estemos un poco ansiosos sobre aquellas cosas que valoramos. No hacerlo demostraría una falta de cuidado. Pero las otras 20 ocasiones en que se usa la palabra merimna en el Nuevo Testamento se refiere a una sensación debilitadora de preocupación, de afán, de intranquilidad. Esos son ansiedades irracionales, pensamientos catastróficos. El verbo correspondiente a merimna da la impresión de ser producto de la unión de dos palabras, del verbo merizo, que significa dividir, y el sustantivo nous, que significa mente. Estar ansioso en el sentido negativo es tener la mente dividida. Es tener la mente dividida. Como lo describe Santiago cuando dice que la gente de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Santiago 1:8. Y el Señor Jesucristo nos revela esto con claridad en Mateo 6:24-25. Dice el Señor Jesucristo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios
y a las riquezas. Y termina diciendo, o sigue diciendo en el versículo 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Cristo nos ilustra que la base para la ansiedad es la incertidumbre y la desconfianza. Es decir, que nos inquietamos por lo que atesoramos en el corazón y por el mañana. Nos preocupamos por lo que atesoramos en el corazón. Mateo 6, 19, 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nos angustiamos por lo que atesoramos en el corazón, pero también nos angustiamos por el mañana. Versículos 25 a 34. Y la pregunta es, ¿por qué angustiarnos por el mañana si no sabemos lo que sucederá? Las escrituras nos dicen, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. ¿Por qué estar ansiosos si Dios cuida de nosotros? La mente, que es libre y pura, se enfoca, se centra en una sola cosa. Enfoca su mirada en Dios. El problema de la ansiedad, producto de una mente dividida, no es un asunto de hoy. El profeta Elías hace el siguiente cuestionamiento. Primer libro de Reyes 18:21, lo pueden buscar en su casa. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo ni una sola palabra. Algunas preguntas de reflexión. ¿Dónde está tu tesoro? No mires a nadie, no pienses en nadie. Mira tu interior. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Ahora vamos a resolver cómo vencer la ansiedad. O bueno, más bien vamos a dejar que la palabra de Dios nos resuelva cómo vencer la ansiedad. Ya vimos los versículos, primera de Pedro 5, 6, 7. Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Entonces, ¿cómo deposito toda la ansiedad sobre Cristo? Practicando el dominio propio, manteniéndome alerta y permaneciendo firme en la fe. Practicando el dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué dice? Que ya nos ha dado. Es decir, es algo que ya tenemos. Por lo tanto, si tú le dices a Dios que te dé dominio propio, Él te va a decir, lee segunda de Timoteo 1:7. Ya te di el dominio propio. Practícalo. Practícalo.
Y tal vez tú me dirás, no, es que me cuesta, Hernán, me cuesta. Entonces, pues, vive por el Espíritu. Si te cuesta, vive por el Espíritu. Gálatas 5:16 en adelante. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Practícalo. Vive en el Espíritu. Y así podrás depositar toda ansiedad sobre Cristo. ¿Qué más dijimos? Practicar el dominio propio. Mantenerse alerta. Manteniéndose alerta para depositar toda la ansiedad sobre Cristo. Practicar el dominio propio manteniéndose alerta. Manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. En 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Serás una persona de doble ánimo si prestas atención al espíritu de mentira. Y aquí quiero brevemente enumerar algunos pasos para estar alerta. Son algunas recomendaciones para evitar el engaño de la ansiedad. Son 5 pasitos. El primero, identifica el problema. Identifica el problema. Un problema bien identificado está a medio camino de ser resuelto. Cuando nos encontramos en un estado de ansiedad, no somos capaces de ver el bosque por culpa de los árboles. Tienes que ver el problema en la perspectiva correcta. Pregúntate, ¿ese problema tiene importancia eterna? En general, el proceso de angustiarse desgasta a la persona más que las consecuencias negativas de aquello que le angustiaba. Si identificas claramente el problema, ya has solucionado la mitad de ese problema. Entonces, primero, identifica el problema. Luego, separa los hechos de las suposiciones. Separa los hechos de las suposiciones. Una característica peculiar de nuestra mente es su tendencia a suponer lo peor. Pensamientos catastróficos. Si esa suposición se acepta como la verdad, empujará a la mente a los límites de la ansiedad. Si nos creamos suposiciones sobre el futuro, sufriremos las consecuencias negativas de estrés y ansiedad. La angustia abate el corazón del hombre. Proverbios 12:25. Por lo tanto, verifica todas las suposiciones de la mejor manera posible. Entonces, identifica el problema, separa los hechos de las suposiciones. Luego, determina qué debes o puedes controlar. Determina qué debes o puedes controlar tú. Únicamente eres responsable de aquello que puedes o debes controlar. No eres responsable de aquello que no está bajo tu control. Tu sentido de valor solamente está ligado a aquello por lo cual eres responsable. Si no estás viviendo de una manera responsable, entonces deberías estar ansioso. No intentes echar tu responsabilidad sobre Cristo. Él te la devolverá. Entonces, identifica el problema. Separa los hechos de las suposiciones.
Determina qué debes o puedes controlar. Y luego enumera tus responsabilidades. Enumera tus responsabilidades. Necesitas comprometerte a ser una persona responsable, a cumplir con tus obligaciones y a responder a tu vocación en la vida. Tú eres responsable de cuidar tu cuerpo, de tener una alimentación balanceada, de tomar agua, de realizar alguna actividad física y de tener una buena higiene del sueño. Tú eres responsable de administrar tu mente, de controlar tus pensamientos. Eres responsable de llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eres responsable de pensar todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4, 8, 9. Recuerda que si lo que crees no es verdad, tus emociones no reflejarán la realidad. Entonces, eres responsable de decidir a quién le vas a creer. Si le vas a creer a tus emociones o le vas a creer a Dios. Y por último, Dios es responsable de lo demás. Dios es responsable de lo demás. Si tú hiciste tu parte, Dios se encarga del resto. La ansiedad probablemente se deba a que has asumido una responsabilidad que Dios no te ha dado. Piensa eso. Estás asumiendo una responsabilidad que Dios no te ha dado. Como Dios es responsable de lo demás, entonces ahora permanezco firme en la fe. Y ese es nuestro tercer punto para depositar toda la ansiedad sobre Cristo. Ya que hemos practicado el dominio propio, hemos resistido al diablo, ahora nos mantenemos firmes en la fe y en oración depositamos toda ansiedad sobre Cristo. Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Otras versiones dicen no se afanen por nada. Otras dicen no se preocupen. Otras dicen no estén ansiosos por nada. Por nada es por nada. En vez de estar ansioso, dice más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En lugar de estar ansiosos, en oración me mantengo firme en la fe. Si siento ansiedad frente a una enfermedad, en oración, con ruegos y gratitud, me mantengo en la fe y creo lo que Dios dice. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Salmo 41, 3. Si siento ansiedad que me roba el sueño, tanta ansiedad que me roba el sueño, me mantengo en la fe y creo lo que Dios dice. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Me mantengo en la fe. Salmo 4:8. Si siento ansiedad frente a la escasez, presento mi petición a Dios con ruego y acción de gracias y creo lo que dice su palabra. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Si siento ansiedad frente al futuro de mis hijos, mi mente no se divide, me mantengo en la fe y creo lo que Dios dice. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria,
ni que sus hijos mendiguen pan. Salmo 37, 25. Si siento tanta ansiedad frente a mi futuro, me mantengo en la fe y creo que Dios me ama, que soy su hijo, que Él me cuida y mi futuro está en sus manos amorosas. Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Después de que has depositado toda la ansiedad sobre Cristo, viene la paz. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Deposita toda ansiedad sobre Cristo, porque Él cuida de ti. Practica el dominio propio, permanece alerta y mantente en la fe. Por nada estés ansioso. Presenta tus peticiones a Dios con ruego y con un corazón agradecido. Puede que la tormenta aún siga, pero tu corazón y tus pensamientos estarán en paz. Una paz que no podrás comprender. Es la paz de Dios. La ansiedad habrá desaparecido. Si quieres, cierra tus ojos y mira dentro de tu corazón. Mira si hay ansiedad allí. Revisa si tu mente está dividida. Revisa si hay indecisión. Revisa qué te está quitando la paz. Mira si no has asumido tus propias responsabilidades. O revisa si tal vez estás cargando con lo que le corresponde a Dios. Identifica el problema. Si no has practicado el dominio propio, es tiempo de empezar a hacerlo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Viviendo en el Espíritu. Mantente en el Espíritu. Estés alerta, porque el enemigo va a aprovechar esa ansiedad para hacerte la vida miserable. Resístelo en oración. Mantén tu armadura. Y ahora, deposita esa ansiedad sobre Cristo y dile: Señor, te la entrego. Y más bien pongo esa necesidad delante de ti, en oración, con ruego. Y te doy gracias, Señor, porque tú me escuchas. Creo tu palabra. Me mantengo firme en la fe, porque yo sé que tú tienes planes de bienestar para darme un futuro y una esperanza. Porque tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque mis hijos están en tus manos. Porque no he visto un justo que mendigue pan, ni sus hijos tampoco. Porque mi vida, porque mi salud está en tus manos y tú me cuidas. Tú eres un Padre amoroso. Esta misma paz que siento hoy,
Mi mente no se divide y la puedo sentir el lunes, y la puedo sentir el martes, y la puedo sentir el miércoles, y la puedo sentir el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y otra vez el lunes. No se trata de un domingo sentir la paz y el lunes volver a la angustia, a la ansiedad, porque mi mente ya no está dividida, se enfoca solamente en ti, porque ahora pienso lo puro, lo bueno, lo justo, lo amable, lo que haya virtud, lo que sea digno de alabanza, en eso pienso. Y llevo cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y no le voy a creer a mis emociones, te voy a creer a ti, Padre. Entrego y deposito toda ansiedad sobre ti, porque tú cuidas de mí. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si alguien que me escucha dice, yo quiero andar en el Espíritu, no sé cómo hacerlo, quiero depositar la ansiedad sobre Cristo. Simplemente tienes que aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Y podrás ir a Cristo y depositar toda tu ansiedad. Si me estás escuchando y tu corazón te palpita y dice, yo quiero depositar mi ansiedad sobre Cristo, pero no sé cómo. No me habían presentado al Salvador, hoy te presentamos al Salvador. Cristo Jesús, que murió en la cruz por ti y por mí. Es sencillo, puedes repetir una poderosa oración conmigo, confesándola con tu boca y creyéndola en el corazón. Repite conmigo esta oración y todos nos acompañan con los micrófonos cerrados. Señor Jesús, confieso y creo que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en una cruz por mis pecados. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y sé que tu bendita sangre me limpia completamente. Te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva persona y me das todo el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén.